Saludos. Entramos a esta serie de videos llamada Métodos de frenado de motores eléctricos. Vamos a abordar solo estos tres métodos. 1. Frenado por inyección de corriente continua. 2. Frenado en contracorriente. 3. Frenado dinámico. Empezaremos con el método número 1, que es el frenado por corriente continua. Sabemos que al pulsar el paro de un motor, este queda girando inercialmente, perdiendo energía hasta llegar a un estado de reposo. Pero hay aplicaciones donde se requiere que el eje se detenga rápido y controladamente al apagar el sistema. Para esto podemos implementar este circuito, que consiste en que una vez se corte la potencia hacia el motor, se le inyecte una pequeña corriente continua a una de las bobinas de dicho motor por un par de segundos, haciendo que éste se detenga. Este método de frenado de un motor eléctrico se utiliza en prensas, máquinas de corte, elevadores, grúas, en robots industriales para controlar con precisión los movimientos de sus brazos y articulaciones, y en sistemas de transporte como trenes y tranvías. Para realizar este sistema necesitamos contactores, un relé temporizador, pulsadores normalmente cerrados y normalmente abiertos, principalmente un pulsador de doble efecto, normalmente cerrado y normalmente abierto, que al pulsarlo abra una ruta y cierre otra. En este caso, que abra la alimentación de potencia hacia el motor y cierre el circuito para alimentarlo o inyectarle corriente continua. Este circuito tiene dos fuentes de alimentación. La fuente principal para su funcionamiento es corriente alterna, y la otra fuente que sirve para el frenado del motor es en corriente continua. Este lo podemos hacer por medio de un transformador conectado a una fuente de potencia alterna y luego rectificar el voltaje bajo de salida para convertir esta corriente de alterna a continua. También podemos usar directamente una fuente compacta de corriente continua o directa. En primera instancia usaré el transformador y el rectificador. Por acá vemos el control con dos bobinas, una para el KM1, que es el contactor de potencia, y la otra bobina para el KM2 o contactor de inyección para frenado. Iniciamos el proceso con la puesta en marcha del motor al pulsar S2. Luego, al momento de parar y presionar el pulsador de desconexión S1, simultáneamente se va a cerrar el circuito del KM2 por medio del cierre del pulsador de marcha S1, ya que este es de doble efecto con el S1 de paro. La bobina del KM2 y el temporizador se activarán simultáneamente, cerrando sus contactos de potencia e inyectando corriente continua hacia la bobina del motor, haciendo que el eje pare, hasta que el temporizador termine el conteo regresivo y abra su contacto normalmente cerrado, desconectando el KM2 y al mismo temporizador. Para adicionarle seguridad y que el rectificador no esté energizado en todo momento, podemos agregar una bobina KM3 que corte la potencia hacia el transformador. Y como les había dicho, también podemos usar una fuente de alimentación compacta y ahorrarnos
el transformador y el rectificador. Funciona de la misma manera. En conclusión, al aplicar corriente continua al devanado del estator del motor, se crea un campo magnético estático. Este campo magnético estático interactúa con el rotor en movimiento, induciendo una corriente en este. La interacción entre el campo magnético del estator y la corriente inducida en el rotor produce un par de frenado que se opone a la rotación del motor. Este par de frenado reduce gradualmente la velocidad del motor hasta que se detiene por completo.